Le damos la bienvenida a Uniendo Familias con CENIAF, un espacio para mejorar la dinámica familiar a través de valores y la crianza con propósito. Bienvenidos a su programa Uniendo Familias con CENIAF, porque la familia es el entorno protector por excelencia. Que les saluda Lady Cerrut. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante para la sociedad, para la familia, que es la violencia en la niñez, adolescencia, con enfoque a lo que es la comunidades racializadas. Gracias, licenciada. En el programa de hoy nos acompaña la licenciada Laura Bente de la Fundación Transición de la Vida. Bienvenida, licenciada, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por el espacio, porque es un tema bastante sensible que, a pesar de que se habla constantemente, hay que seguirle dando esos espacios y esos enfoques que son tan necesarios, y sobre todo cuando hablamos de niñez y adolescencia. Claro que sí, un tema muy especial, de verdad, porque como usted lo dijo, bien sensitivo en el sentido de que estamos hablando de violencia. No solamente violencia a la mujer, sino violencia a la niñez, violencia al adolescente, que se ve en muchos entornos de nuestra sociedad. Hablemos un poquito de esto, vamos a conversar sobre las diferencias y comencemos, vamos a definir la violencia. Y entre eso, la diferencia entre violencia de las que existen, como la violencia social, la violencia familiar, la violencia escolar, la violencia estatal, entre tantas violencias que pueden existir. Como bien mencionaba, existen diferentes tipos de violencia, y creo que antes de saltar y de continuar con este tema es importante que podamos definir qué es violencia. La violencia no es solamente agresión física, ¿no? La agresión física, que es intencional, que busca hacer daño, sino que también existen diferentes tipos de violencia. La violencia es lo que busca hacer daño, ya sea intencional o no intencional, cuando se trata de abuso emocional, lo que nos hace daño como individuo, lo que nos vulnera. Eso es violencia. Y también hay que hacer como que esa diferencia entre lo que es la percepción de la violencia y lo que realmente es violencia, porque con percepción tenemos cuando me pegan. Es que tú me pegaste, es que tú me dañaste, me violentaste físicamente, pero la violencia va mucho más allá de eso, cuando es algo intencional, hacerme daño a mí como individuo, o cuando yo quiero hacerte algo como individuo, ya sea verbal, ya sea de una manera grupal, o en diferentes situaciones en las que nos encontremos. Entonces, a eso nos referimos como violencia generalmente. Y desde ahí se desprenden muchos tipos de violencia, como bien mencionabas, ¿no? Está la violencia familiar, que es lo que habitualmente hablamos, que es lo que ocurre en las casas, cuando un papito, una mamita o algún familiar que estemos relacionados comete un acto de violencia, ya sea físico o ya sea de manera psicológica o emocional, ¿no? Y dentro de la violencia familiar también está la violencia económica, que muchas veces vemos como que cuestionan, pero ¿por qué te quedaste en ese matrimonio? ¿Por qué te quedaste en esa relación? Entonces su respuesta es que no tenía acceso económico a otras cosas, entonces mi pareja me sostenía, y si yo me iba, no iba a tener cómo sostener a mi familia. Entonces ese es un tipo de violencia económica, ¿no? Que está dentro de la violencia familiar, cuando yo uso los recursos económicos para forzarte a hacer algo, para violentarte. Entonces, y desde ahí se vienen desprendiendo muchísimas formas de violencia. Está la violencia comunitaria, que es una de las que más afecta a nuestras niñez y adolescencia, porque es su ámbito de desarrollo, desde donde empezamos a socializar, ¿no? Desde nuestra niñez, y donde tenemos nuestras primeras experiencias como individuos fuera de nuestras familias. Entonces, al estar expuesto en una comunidad donde se nos violenta, no necesariamente físicamente, sino que también está el bullying, y hay otras formas también de violencia, donde existen diferentes formas que yo puedo presenciar violencia hacia otra persona. Eso es un tipo de violencia que yo estoy viviendo y estoy normalizando. Entonces, esas violencias que existen entre nuestras comunidades también me afectan el desarrollo de la niñez y adolescencia. Y bueno, existen muchísimas otras formas de violencia, y creo que en este punto es importante como que enfocarnos en las que afectan directamente a la niñez y adolescencia, ¿no? Porque podríamos hablar de violencia vicaria, podríamos hablar de violencia ginecostétrica, ¿no? Existen diferentes formas de violencia, pero si nos enfocamos a lo que nos afecta directamente en nuestro día a día, como a nuestra niñez y a nuestra adolescencia, nos enfocamos entonces a hablar de la violencia familiar, de la violencia comunitaria y de la violencia escolar. Claro, ¿no? Y es importante, entre esa violencia que usted ha podido tocar en este momento,
también se puede considerar lo que es la agresión sexual dentro de la... Es correcto, que es otra forma de violencia. Y dentro de las percepciones, cuando pensamos en violencia, inmediatamente pensamos en violencia sexual. Y la violencia sexual, así como la definimos violencia, también tiene diferentes formas, ¿no? Y también raya mucho con la hipersexualización de la niñez y de la adolescencia. Porque cuando hablamos de violencia sexual no es solamente el acto de yo infringir tu cuerpo sin autorización, sino que también hablamos de la hipersexualización, cuando se le da esa connotación sexual a los cuerpos de las niñas y de los niños de una persona adulta. Entonces es una hipersexualización. Yo estoy hipersexualizando el cuerpo de un niño o una niña. Y puede caer en la pedofilia, que es un tema bastante controversial, claro sí, pero puede caer dentro de esa connotación. Entonces la violencia sexual no es solamente el acceso carnal, ya sea violento o no violento, sino que también es de cómo yo veo tu cuerpo. Si yo lo miro de una manera me gusta y entonces yo me siento incómoda, eso es una forma también de agresión sexual. O cuando yo digo comentarios peyorativos hacia tu cuerpo, y especialmente hacia los niños y a las niñas que no saben diferenciar. Entonces empezamos, nuestros niños y nuestras niñas empiezan a normalizar este tipo de comportamientos y no pueden denunciarlos porque no saben qué está bien y qué está mal, porque se normaliza. Y entonces entra la hipersexualización, donde las niñas se empiezan a ver ya como mujeres, y entonces eso viene de nuestra violencia comunitaria, de la violencia escolar, de la violencia familiar, porque se están normalizando comportamientos que no son naturales en las etapas de desarrollo, ¿no? Cuando hablamos de la vulnerabilidad, es algo una palabra más sencilla que la interseccionalidad, para que nos entiendan la vulnerabilidad de las personas. En cuanto, y bien lo explicaba la licenciada, ejemplo, una niña racializada, entonces vienen acumulándose cada cosa y hay que tener mucho cuidado con eso, porque hablamos en estas ocasiones de niños, niñas y adolescentes, que es muy importante el poder llevar este tema porque los niños, como bien se explica, no saben cómo expresarlo y cómo obtener ayuda muchas veces, porque si es muy niño lo hacen ver como normal. Es parte del entorno, no está pasando nada, esto es algo sencillo, aquí tú no tienes que decir nada, y ahí se vulnerabiliza lo que es la inocencia. Es correcto, porque también hay una imposición de poder. Yo soy el adulto, yo tengo toda la información, yo sé que esto está incorrecto, pero si tú haces esto está bien, esto es entre tú y yo, esto es un secreto de nosotros dos. No le digas a mami y papi, porque si tú le dices, yo le voy a hacer daño. Entonces hay diferentes formas de influir en un niño que no tiene todas sus habilidades desarrolladas, sus habilidades cognitivas, la capacidad de análisis, de identificar que esto es una situación de riesgo, todavía no están totalmente desarrolladas. Entonces ahí es cuando los niños es una situación de vulnerabilidad, la niñez, ¿verdad? Entonces también entra otro tipo de vulneración, ¿es niña o es niño? Porque si es niño, hay muy pocas veces que se denuncia, y si es niña, dependiendo de su condición, de dónde viene, de qué comunidad se parte, de si es racializada, porque si es una niña, y eso lo podemos, hay unas estadísticas muy interesantes que sacó el Ministerio, el Senadap y el Ministerio de Desarrollo, donde la mayoría de las denuncias son de mujeres afrodescendientes o mujeres de comunidades indígenas. Pero imagínate que cuando llegan a su momento de realizar su denuncia, si yo tengo 15 años y soy una mujer negra, ¿qué es lo primero que va a pasar? Tú te lo buscaste. Y es la hipersexualización, porque ya nos vemos como mujeres, ¿ves? Porque ahí está el desarrollo de la corporalidad y de nuestras gerencias y todo, o sea, todo entra ahí. Entonces, una niña de comunidades indígenas, pero es que eso es normal en sus comunidades. Entonces se está normalizando. Entonces ahí es donde empiezan a entrar todas las vulnerabilidades que se conoce como interseccionalidad, ¿no? Wow, es muy triste y hay que saber un poquito más sobre los temas para poder nosotros ayudar a los niños, a los adolescentes. Radicalización e hipersexualización de las niñas y niños afropanameños. Hablemos un poco de esto porque es importante, como bien explica la licenciada, se le conoce hoy como o siempre se le ha dicho lo que es
tú eres racista, porque yo soy negro, o porque yo soy indígena, o porque, o sea, siempre dirigiéndose hacia la persona por su gentilicio como tal. Entonces, pero está bien, te le puedes dirigir, pero se le dirige de una manera violenta a querer dañar, ya sea la integridad o dañar emocionalmente a la persona. Claro, y eso tiene una afectación increíble en el desarrollo de la niñez y la adolescencia, porque entonces como que, ok, no está bien ser como yo soy. Y también dentro de la violencia, y cuando hablamos de la hipersexualización en las comunidades afrodescendientes, es cuando normalizamos que es que tú no eres suficientemente negra porque no tienes las caderas tan anchas. Eso es hipersexualización, es una niña, es un cuerpo, una niña que se le está comparando con el cuerpo de una mujer, ¿ves? Y ella no puede garantizarte un permiso porque dentro de su comprender todavía no entiende que está mal y que está bien. Yo soy el adulto, yo tengo que ser responsable, ¿verdad? Entonces, como yo me acerco, como yo te miro, es un tipo de violencia también. Y ahí es cuando hablamos también de violencia escolar, violencia en el trabajo, porque todos los años se ha vuelto como que bastante común de que tú escuchas una historia de que un niño no pudo llevar su cabello natural, una niña no puede llevar sus trenzas porque no es permitido. Entonces ahí hay un tipo de violencia que ya entra dentro del racismo, porque el racismo tiene que ser estructural para que sea racismo. Una cosa es discriminación y otra cosa es racismo, donde me dicen es que por las normas del colegio tú no puedes venir con tu cabello natural, pero la niña que tiene el cabello lacio viene con su cabello natural y suelto, porque yo no puedo venir con mi cabello suelto si este es mi cabello natural. Entonces eso es un tipo también de violencia escolar, donde la diferencia entre el bullying y la violencia escolar hacia las comunidades afrodescendientes es que es directamente relacionado con mis condiciones fenotípicas, mi cabello, mi color de piel, mi nariz, mis labios, mi boca. Entonces eso es otro tipo de violencia que afecta directamente a nuestros niños afrodescendientes. Wow, hay que cuidar a los niños, es verdad, porque son niños, son adolescentes, son niñas que en su inocencia ellos no saben cuando una persona se expresa de una manera para poder dañar sus emociones, sus sentimientos, su mente. Porque es tan importante cuidarle su mente, porque los niños crecen con el que no me quieren como soy o no soy aceptado como soy. Entonces eso hay que cuidarlo. Vamos a hablar sobre los efectos de la violencia, licenciada, en nuestros niños adolescentes. Claro, uno de los efectos que es como que el más tangible es que los niños repiten. Nosotros los seres humanos aprendemos por comportamiento. Entonces, si yo soy víctima de algún tipo de violencia, yo lo voy a replicar en otras comunidades donde yo hago parte. Entonces, en mi casa yo recibo violencia, yo voy a la escuela y repito el mismo patrón, porque yo estoy viendo de que esa es la manera en que se puede comunicar, donde si yo quiero algo lo voy a conseguir a través de la violencia, ¿no? Se repiten los patrones, entonces eso es una afectación directa, la repetición de los patrones de los niños cuando... Sí, porque aquella vez que esos niños fueron contra el niño que tenía sus moñitos por algo. Es que eso no viene directamente de los niños, eso es aprendido. El que yo identifique de que mi cabello o tu cabello esté mal o no esté mal es porque alguien me lo dijo. Porque tú tienes tu cabello. ¿Quién me dice a mí que eso está bien o está mal? Es tu forma de llevarlo. Entonces son comportamientos, razonamientos aprendidos, ¿no? Que lo vienen en otra parte y esa es la afectación más directa que hay de la violencia. Otra afectación directa de la violencia son ya cuando hay agresión física, cuando hay un acceso carnal violento, por ejemplo. Ya hay un problema ahí porque se está estimulando al niño o a la niña de manera demasiado temprana de acuerdo a su desarrollo. Y si no hay una denuncia, entonces va creciendo dentro de la psique, está bien tener relaciones con un menor o una menor. Y lo normalizamos. Y esta es una expresión bastante controversial, pero todas las niñas que tienen embarazos antes de los 15 años es violación sexual, ¿no? Pero lo normalizamos. Es que ella estaba con su pareja y su pareja tenía 18 años. No es normal, no es adecuado. Pero entonces ya es una mujer, ya es una adulta. Pero entonces, ¿dónde tú aprendiste que ella es una adulta si ella es una niña? Todavía es una adolescente, todavía está en su etapa de desarrollo. Entonces, esas cosas que se van afectando directamente y en los comportamientos que vamos viendo directamente, y también en cómo yo interactúo con otras personas, ¿no? Cómo afecta directamente mi autoestima. Porque una cosa es que yo te diga, ay no, tu cabello no está bien, y tú te quedas pensando en eso. Entonces tengo que alisarme.
tengo que pintarme el cabello, que es una forma de violencia vicaria. Sí, porque ahí caemos en el estereotipo que me marca la sociedad. Porque no puedo aceptarme tal cual soy. Exactamente. Sí. Esto es muy difícil para los niños y adolescentes, porque nosotros como adultos, como sociedad, le marcamos de que tiene que ser así y no como nosotros nacimos y nos debemos aceptar. Entonces hay que cuidar mucho lo que es la integridad emocional, física del niño. Y bien como lo decía la licenciada acerca de la racialización en la cual el niño se ve afectado, ya sea por su tez, porque por sus costumbres familiares, culturales. Van a la escuela y muchas veces se ve que los mismos niños le hacen bullying. Por eso ahí caemos en lo que es la violencia escolar. O esa burla a los niños por su cultura o por su color, y eso no está bien. Eso no está bien. Para eso estamos los adultos y para eso estamos ya sea los docentes y todas las personas que están alrededor de cada niño y adolescente. Vamos hablando acerca de el camino aún. ¿Qué nos falta? No, hace falta. En Panamá esto se ha venido conllevando y dándole el apoyo como parte, ustedes también como fundación. Muy bonita transición de la vida, el poder ayudar a los jóvenes en este caminar. Claro, correcto. Todavía, si bien hemos tenido bastantes avances que son muy positivos, también nos hace mucho por recorrer, porque son años y años de violencia y desconocer qué significa violencia, identificar qué es violencia y cómo yo lo denuncio. Entonces todavía nos hace falta un camino muy largo, y ese camino se sigue recorriendo a través de la sensibilización, de generar espacios como estos, donde podemos intercambiar, porque ahorita por lo menos ya tú entiendes, ok, es importante reconocer la interseccionalidad, yo lo puedo comunicar a otras personas. Entonces el generar espacios, hacer sensibilización sobre los diversos temas es importante, y eso es un paso importante a recorrer, y también reconocer y tener la apertura a escuchar cuando hay una persona que nos está comunicando lo que me está diciendo me está haciendo daño, o yo estoy siendo víctima de racismo, y no simplemente, pero es que el racismo se vivió hace muchos años. No, escuchar, tener la apertura para escuchar y poder intervenir en situaciones que nosotros sabemos que son violentas. Cuando un niño o una niña está atravesando una situación violenta, nosotros como adultos podemos intervenir y deberíamos de poder intervenir independientemente de cuál sea la situación. Claro que sí, y es importante nosotros también como adultos el poder conllevar. Ellos como fundación hacen el trabajo, también como usted como padre, como cuidador puede hacerlo en su casa, llevando esa transición en la cual ayudando y siempre aportándole la autoestima en cuanto al valor de lo que él es como persona, porque eso es importante. Usted en casa tiene que hacer el trabajo, no permitir que el de afuera lo haga. Así que muy importante trabajar todas estas terminologías que hemos hablado aquí sobre la vulnerabilidad de los niños, las personas racializadas, que de repente eso lo ignoramos y lo conocemos como bien el racismo que hay dentro de las escuelas, dentro de la sociedad y demás. Pero dentro de lo que es la niña, el niño y adolescente hay que saber cuidar esto, porque son niños que crecerán y así mismo transmitirán a otros, a sus niños y demás, lo que ellos vivieron y a lo que ellos le enseñaron. Bueno, le agradecemos a la licenciada Laura Bente de la Fundación Transición de la Vida por su tiempo, por compartirnos un poquito sobre este tema acerca de la violencia de género, niñez y adolescencia con un enfoque a lo que es las comunidades racializadas. Y eso es importante, es un tema muy bonito, porque hay que saberlo conllevar y explicar bien para poder que usted que nos está viendo, nos está escuchando, pueda entenderlo de una manera muy, muy sencilla. Le agradezco, licenciada, gracias por su tiempo, esperando que el programa de hoy le haya sido de mucho beneficio. Será hasta la próxima que podamos compartir otro tema a través de su programa Uniendo Familias con CENIAF. Hemos presentado Uniendo Familias con CENIAF.